Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay personas que cuando pierden la paciencia dicen que te lleve el diablo. Así que la gran cuestión es, ¿se llevó el diablo a Jesús? Estimado oyente, hoy el programa Ruta 66 está que arde. Seguimos viajando por los Evangelios y estamos explorando el libro de Mateo. Concretamente nos detenemos en el capítulo 4 para examinarlo y reflexionar juntos. El tema de hoy podemos titularlo Cuando el diablo te tienta. Pero mantengamos la calma, que no cunda el pánico, porque esto es algo que todos necesitamos entender para enfrentar las adversidades en el día a día. Acepta las pruebas de la vida con alegría, sabiendo que ellas harán de ti una persona mejor. Es hora de asumir una actitud de vencedor para no caer en el engaño del tentador. Acompáñanos en nuestra reflexión. Así es, mi querido y estimado oyente, hemos llegado al capítulo 4 de Mateo. Para sorpresa nuestra, después de lo que ocurrió con Jesús en su bautismo, de la manifestación de Dios Padre aprobando su misterio justo cuando empezaba, el capítulo 4 nos trae la historia de la tentación de Jesús, literalmente una tentación del diablo. El primer versículo, según la Nueva Versión Internacional, empieza a informarnos qué fue lo que ocurrió. Dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Antes de seguir con el contenido en sí de la tentación, vamos a observar algo muy especial al inicio del texto. En primer lugar, Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado. Al revés de lo que mucha gente piensa, que Dios solamente nos introduce en aguas tranquilas y nos hace caminar por un lecho de rosas sin espinas, aquí vemos algo muy distinto. Jesús es sometido a una intensa y difícil prueba. Él es colocado en el desierto, que era visto como un lugar inhóspito, desagradable y asociado al mal, para ser tentado por el diablo. El propio Espíritu de Dios conduce a Jesús a esta situación. Entonces el tentador se enfrenta a Jesús y empieza su lista de propuestas terribles. Observa cuál es la primera. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Jesús? Él dice, basado en la palabra divina, citando las Escrituras del Antiguo Testamento, un texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación alcanza, por tanto, el aspecto físico de la necesidad de alimento, del hambre que experimentó Jesús, pues él estuvo en ayuno por mucho tiempo. Él se fundamenta en la palabra divina para rebatir la tentación del diablo. A continuación, el texto prosigue diciendo lo siguiente en el versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Es impresionante. El diablo tienta a Jesús usando un versículo de la Biblia. ¿Quién lo hubiera dicho? El diablo citando la propia Biblia. Él menciona el texto del Salmo 91 diciendo que Jesús debería tirarse porque los ángeles lo sujetarían. De esa manera, el diablo trae una propuesta para que el Hijo de Dios caiga en esa tentación, caiga en pecado, intentando mostrar de esa forma su propio poder, una actitud bastante orgullosa. Jesús responde con la propia Escritura Sagrada con el texto de Deuteronomio 6:16. No pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. El diablo es muy directo. Lo que dice es, date cuenta, has venido al mundo para ser el gran rey y yo tengo un camino más fácil, un camino más rápido. Todos estos reinos me pertenecen y te los concederé si te postras y me adoras. De ese modo Jesús evitaría un camino de dolor y sufrimiento en el cumplimiento de la misión que el Padre le había dado. Entonces, en ese mismo instante, ante la tentación del diablo, Jesús dice,
«Vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Ante esto el diablo dejó a Jesús y unos ángeles, dice el texto, acudieron a servirle. Es muy fácil darse cuenta de que el diablo está intentando desviar al Hijo de Dios de su misión, de su propósito en este mundo. Para intentar bloquear o destruir el plan de redención de Dios, Satanás intenta desviar a Jesús de la ruta que Dios le había preparado. Jesús fue puesto en esta situación de terrible tentación y finalmente se revela, se muestra como vencedor, comprobando que de hecho era el Hijo de Dios, aunque también pasó por gran dificultad en la tentación siendo humano y sufriendo físicamente los resultados de ello. La tentación no fue suficiente para hacerle caer, pues Jesús tuvo plena aprobación y victoria. Así que ante esta aprobación, el capítulo 4 da inicio al ministerio de Jesús propiamente dicho. A continuación, a partir del versículo 12, el texto nos dirá que Jesús empieza a predicar. Él regresa a Galilea después de oír que Juan había sido encarcelado. Sale de Nazaret y se va a vivir a Capernaum, cerca de la región de Zabulón y Neftalí, en la región más al norte de Israel. Así él cumple la profecía de Isaías 9, versículos 1 y 2, que el Mesías tendría que estar relacionado con la región al norte, en Galilea. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y de aquí en adelante Jesús empieza a predicar. Y su mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El Mesías anuncia el reino de Dios, la esperanza de que Dios reinará sobre este mundo, y eso empieza con el mensaje de arrepentimiento. Y dando inicio a su ministerio, Jesús comienza llamando a sus primeros discípulos. Posiblemente te acordarás muy bien de los 12 discípulos de Jesús. Pues es aquí y ahora cuando son convocados, cuando son llamados. He aquí los famosos 12 apóstoles futuros caminando en la orilla del mar de Galilea, que en realidad es un lago en la región más al norte de Israel. Jesús entonces ve a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Venid, seguidme», les dijo Jesús, «os haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Después aparecen Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron, empezando así ese ministerio de ser los discípulos más cercanos, más unidos a Jesús. Aquí son solo ellos mencionados, después los otros discípulos aparecerán en el desarrollo de los evangelios. Y así llegamos al final del capítulo 4, cuando el texto nos dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Jesús enseña que Él vino de Dios, que Él tiene poder por encima del poder del mal y de todo sufrimiento que el ser humano haya pasado. Entonces Él empieza anunciando su mensaje de arrepentimiento, mostrando que el reino de Dios está llegando. Llama a sus discípulos y muestra su poder. Las señales que hacen auténtico su ministerio son presentadas al final del capítulo 4. Él es capaz de sanar todo tipo de enfermedad, de sanar de verdad incluso a paralíticos y epilépticos. Él libera a los endemoniados que están bajo el poder de seres espirituales de maldad. Y así comprueba que su poder viene de Dios. Ante la gran dificultad, la lucha, la verdadera tentación del diablo, Jesús sale vencedor, sale aprobado y empieza su ministerio para traer al mundo la salvación que ya estaba preparada para nosotros por nuestro poderoso Dios.
Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad, descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Bien, pues después de la reflexión llega el tiempo de las preguntas, aquí en Ruta 66, analizando el Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 4. Seguramente contestaremos a muchas inquietudes que te estarás planteando al acercarnos a este texto. El capítulo 4 empieza diciendo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Quiere acaso decir esto que es Dios el que causa la tentación? La verdad es que si observamos el primer versículo del capítulo 4, nos quedamos un tanto preocupados. ¿Será Dios el responsable de todo el problema que Jesús enfrenta? ¿También del que nos enfrentamos nosotros? Aquí tenemos que entender el asunto de manera separada. Dios no causa la tentación. Dios no nos llama a hacer el mal. Es muy diferente. Dios permite que seamos tentados y eso es importante para nuestro propio crecimiento y aprendizaje. Así que para comprobar que de hecho Jesús pasó por todo tipo de dificultad, en todo estaba siendo tentado, el libro de Hebreos dice que Jesús se enfrentó una realidad que todos nosotros enfrentamos y precisamente por ello Él se identifica con nosotros. Por lo tanto, en realidad, Dios no provoca la tentación, pero permite que seamos tentados y enfrentemos dificultades. Por ello, la próxima vez que enfrentes una situación así, una tentación, acuérdate de que Dios sabe muy bien lo que está sucediendo. En Mateo 4, versículo 3, habla sobre el tentador, que se acerca a Jesús. Y en el versículo 5 dice, el diablo lo llevó a la ciudad santa. Y al final, en el versículo 10, Jesús ordena, vete, Satanás. Por tanto, tenemos tres términos aquí. Satanás, tentador, diablo. ¿De qué estamos hablando? ¿Existe una especie de, podríamos llamar, Trinidad satánica? A primera vista podemos decir que alguien incluso pudiera imaginar algo así. ¿No es cierto? ¿Por qué tantos nombres diferentes si estamos hablando de un mismo individuo? En realidad, por mucho que haya una gran cantidad de nombres, Satanás, el diablo, el tentador, se refieren al mismo ser maligno, al mismo ángel, podríamos decir, antidios. La Biblia nos dice que Satanás era un ángel que cayó del cielo y se apartó de Dios, tomando una posición realmente contraria a Dios. Él es llamado Satanás a partir de una palabra hebrea que significa adversario, aquel que se opone a alguien, que en este caso aquí hace referencia a Dios. Tentador, por supuesto, se debe al propio sentido que el capítulo 4 expresa al tentar a Jesús. Y la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador o acusador, que también es una característica de esta criatura asociada con el mal descrita en el capítulo 4. Es importante resaltar correctamente que el diablo no es el dios del mal. Él no es poderoso como Dios, como si existiera el Dios del bien y su equivalente, el Dios del mal. El diablo es solamente una criatura que posee sus limitaciones. Es un ángel que se rebeló contra el Creador y que además intenta dañar y perjudicar la vida de los seres humanos. Ahora bien, muchos de nuestros oyentes que nos acompañan estarán quizá preguntándose, ¿estaba Jesús obligado a pasar por todo esto? ¿Era realmente necesario? ¿Cómo puede Jesús ser tentado si es el Hijo de Dios? ¿Qué tipo de tentación el diablo propone en esta situación? Es muy importante prestar atención a lo que ocurre aquí. Jesús es tentado y alguien puede notarlo y decir, espera un segundo, ¿no es el Hijo de Dios? ¿No es poderoso? En realidad, la tentación no significa nada para él en absoluto. Al fin y al cabo, ¿quién sería tan tonto de tentar a un ser divino? Jesús no sintió nada. La verdad es que el diablo no está poniendo en cuestión si Jesús es el Hijo de Dios,
sino que él quiere que la misión de Jesús sea desviada. Es como si dijera, en vez de alcanzar tu posición plena de realeza, de cumplir tu papel de Mesías, puedo hacer que eso ocurra de manera más rápida y sin dolor si me haces caso. Es bueno destacar también que necesitamos leer el texto con atención y cuidado. Satanás dice, por ejemplo, que si Jesús le adora, él le dará todos los reinos del mundo. Sin embargo, démonos cuenta, los reinos ni siquiera le pertenecen. Eso significa que no es porque Satanás dice algo que eso sea una realidad. Porque, como dice la palabra, del Señor es la tierra, su plenitud, y todos los que en ella habitan. Satanás, por tanto, usurpa posiciones que no le pertenecen y es importante prestar atención a este detalle tan relevante cuando leemos el texto. Bueno, observando con detalle el texto, veo algo raro y diferente. Como que el diablo se llevó a Jesús hasta el templo, a lo alto del monte. Es como que el diablo lleva a Jesús, podríamos decir, de aquí para allá, y dice, sube aquí, que te llevo hasta allá. ¿Esto qué es? Esta es una cuestión ciertamente preocupante. Hay personas que cuando pierden la paciencia dicen que te lleve el diablo. Así que la gran cuestión es, ¿se llevó el diablo a Jesús? Por supuesto que no. Entonces, si el diablo no se lleva a Jesús, ¿por qué el texto dice que él le llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo? Después llevó a Jesús a un monte muy alto y enseñó todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Cómo nos encaja? En primer lugar, no es tan fácil como parece, porque no existe ningún monte en el planeta Tierra desde donde sea posible ver todos los reinos del mundo y su esplendor. Por lo tanto, está claro que esa tentación no está ocurriendo en el plano físico. El propio texto presenta dificultades para que se entienda de esa manera. Por lo tanto, la tentación ocurre a un nivel mental, espiritual. El diablo tienta a Jesús presentándole propuestas, pero no lo lleva literalmente en sus brazos o cargado en su espalda o de cualquier otra manera. Si no le prestamos atención a estos detalles, nuestra mente quedará confundida. Esto es la verdad. El diablo no se llevó a Jesús. Bueno, pues es una buena noticia, de hecho. Ahora bien, el evangelista Mateo hace algunas descripciones. ¿Cuál es el significado de que se mencione Siria en el versículo 24? O incluso de que se hable de la región de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué hay esas referencias geográficas en el pasaje y qué significan? Mira, nosotros vemos aquí el inicio del ministerio de Jesús que se va a Galilea. Uno de los énfasis fundamentales es que Jesús será escuchado por gente que es despreciada por otros, de toda la región al norte, que es la región de los Galileos, cercana a tierras extranjeras. Pese a que Jesús vino a los suyos, ellos mismos le acabarán despreciando. Y aquí, al citar esas regiones, ya hay un anuncio previo de que justamente aquellos que son menospreciados y rechazados oirán el mensaje de Jesús. Eso culminará en el Evangelio, la idea de que los gentiles, sin ninguna dignidad en su relación con Dios, son los que abrirán su corazón y recibirán esa bendita palabra salvadora. Ha llegado el momento para hacer un alto en el camino. Si tú estás preocupado con las tentaciones y luchas que enfrentas, quédate con nosotros porque hay todavía mucho más que aprender y aplicar. Es nuestro tiempo de conclusiones y de preguntarnos ¿qué quiere decir para mi vida lo que hemos analizado? Hoy en Ruta 66 hemos viajado juntos por el capítulo 4 de Mateo, y nuestro tema ha sido Cuando el diablo te tienta, o podríamos decir de otra manera, una tentación del diablo. Así es, has visto cómo el diablo tentó a Jesús después de los 40 días de ayuno, cuando Jesús se enfrenta al tentador en el desierto y es aprobado, dando inicio a su ministerio. Lo que nos sorprende, lo que nos llama la atención, es cómo esa tentación ocurre. Los amigos que nos oyen seguramente hayan prestado atención y la gran sorpresa es que el propio diablo usa la Biblia para tentar a Jesús. La Biblia muchas veces se utiliza de modo incorrecto, inadecuado y fuera del propósito divino. Y aquí está una gran lección que exige una especial atención. Presta mucha atención. La palabra de Dios, dicha de la manera que Dios no la dijo, es
la palabra del diablo. Estimado oyente, el programa de hoy de Ruta 66 ha llegado a su fin. Sigue viajando con nosotros y descubre el sentido de la vida. Ruta 66 es un espacio radiofónico que nos lleva a través de los 66 libros de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial, original del profesor de Biblia Luis Sayao, traducido por Mateus Rodríguez y adaptado y presentado por Fernando Díaz Sarmiento. Volveremos para conocer más de cerca la persona y la vida de Jesús. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora, o si lo prefieres, a través de nuestro podcast en la app RTM 360. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribe a info@radioencuentro.net o al WhatsApp 601 203 265. Gracias por tu compañía.